El informe criminológico es una de las herramientas que están en auge en los procesos judiciales. Conocer datos como las circunstancias del agresor o de la víctima, el índice de peligrosidad o las posibilidades de reincidencia pueden resultar útiles e incluso claves en la determinación de responsabilidad de un proceso judicial. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Tirado, director del despacho de criminólogo Criminaló. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias, chicos, y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Gabriel, en principio eso, muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Y para empezar, te queremos preguntar qué te motivó a estudiar criminología y principalmente cuándo supiste que querías dedicarte a este ámbito. Bueno, pues a mí de pequeño siempre me ha gustado el tema de las novelas policíacas, el tema de las series, ¿no? Alerta Cobra, que sí, Hawaii 5.0, tal y tal. Y la policía siempre me había llamado la atención. La verdad, luego cuando entré en bachillerato es verdad que cambié un poco más por INEF, lo que ahora es CAFID, ¿no? El tema de la ciencia del deporte y tal. Pero me duró básicamente primero de bachillerato. Ya después descubrí la criminología gracias a un amigo mío, Pablo Pastora. Bueno, ya la conocía, pero él como que quería estudiarla. Entonces ya me hizo como, a ver, pues voy a mirarla tal. Y ya me llamó más la atención y entonces barajé también el tema de la policía y pues entre una cosa y otra dije, mira, pues estudio la carrera y me meto dentro. Un poco como yo creo que entramos todos, ¿no? Que es un poco sin saber qué nos vamos a encontrar. Un poco con una idea lejana, pero nada de lo que luego nos encontramos. ¿Y cómo crees que ha sido tu paso por la universidad? Es decir, ¿se han cumplido esas expectativas que tenías? Entré sin expectativas. Eso yo creo que es uno de los éxitos también que todo el mundo puede generar, y es hacer las cosas sin expectativas o con unas expectativas pero que tampoco sean abismales, ¿no? Porque si no luego vienen las frustraciones. Entonces, no sé qué decirte porque claro, yo entré un poco sin expectativa, con expectativa de sacarme una carrera y que me gustara y al final pues bueno, terminó gustándome bastante, ¿no? Claro, pero cuando tú empezaste el grado, eras joven realmente, ¿no? Tenía un par de años de implantación. ¿Qué pensó tu entorno cuando decidiste estudiar criminología? ¿Qué comentarios recibiste? Positivo, la verdad, los recuerdos positivos. No, al fin y al cabo, entrar en una carrera universitaria para cualquier familia a día de hoy yo creo que es algo positivo, que su hijo o sus amigos y tal. Y criminología siempre llama la atención por el tema del morbo, ¿no? De el CSI, esto, lo otro, aunque la gente está totalmente equivocada, pero siempre, yo creo que los comentarios siempre han sido positivos. Claro, yo creo que un poco todos nosotros ya como graduados en criminología, esta vez sí, iniciamos también un poco porque nos gustaba mucho la criminalística, nos llamaba la atención y bueno, después del paso por la universidad pues hemos descubierto que la criminología tiene mucho más que dar de sí que simplemente el ámbito forense. Queremos preguntarte un poco, dentro de tu paso por la universidad, de la criminología, ¿qué áreas, qué ámbitos de estudio te llamaron más la atención? Sin duda lo que más me gustaba era la parte de derecho procesal penal. O sea, ahí es donde encontré yo básicamente mi cueva, ¿no? Lo que más me gustaba, más me apasionaba. Es verdad que hay muchísimas más áreas que me llamaban la atención, que disfrutaba de ellas igualmente, pero la cuestión clave, el punto de inflexión, ¿no?, en la carrera fue esa asignatura, el derecho procesal penal. Hablo yo. Durante la charla anteriormente contigo me has dicho que creaste el despacho, que era una de las ideas que tenía. Claro, eso me ha sorprendido porque todos nosotros que somos graduados en criminología estamos ahora mismo bastante perdidos. Entonces, ¿en qué momento decidiste que no querías opositar, que es lo que mayoritariamente nuestros familiares, profesores nos dicen, y decidiste meterte en el sector privado? Yo la idea de opositar nunca la llevé clara. Es decir, yo empecé la carrera, empecé a pasar las diferentes asignaturas y es verdad que la idea era recurrente, ¿no? Porque era, ¿qué salida hay? No hay, venga, pues oposito, tal. Pero es verdad que conforme me iba desarrollando veía más y más la utilidad de la criminología en el mundo real, en la sociedad, e implementarla en nuestro día a día. Entonces, ahí yo siempre buscaba, me acuerdo de algunas noches, ¿no?, pensando en mi casa cómo podría aplicar la criminología al ámbito privado, cómo podría, pues igual que otros sectores, ¿no? Todos los sectores se desarrollan tanto en el ámbito público como privado, pues buscar esa forma hasta que, bueno, pues tras estudiar, como comentaba, la asignatura de Derecho Procesal Penal, ya me saltó ahí el tema de la criminología dentro del proceso penal, me nacieron las ganas y pues como ya empecé a diseñar un poco cómo podría un criminólogo, ¿no?, al fin y al cabo con el conocimiento que te proporcionan en la carrera y la transferencia de información que nos da la universidad, cómo se podría luego eso plasmar o proyectar en el ámbito privado. Y fue un poco una labor de creatividad. Y bueno, una labor, sí, de creatividad básicamente, porque no había nada, ¿no? Claro, bueno, empezamos un poco la entrevista hablando sobre el informe criminológico, no siendo el único servicio que ofrecéis desde el despacho, pero sí quizás siendo el más llamativo de cara a nosotros, a los que nos han comentado en la universidad, de profesores y tal. Todos sabemos qué función cumple un informe de un médico forense, o qué función cumple un informe de un psicólogo forense, o de balística, tal. ¿Qué papel cumple un informe criminológico? ¿Qué es exactamente este informe criminológico?
Genial. Pues mira, esta pregunta yo creo que la podéis resolver vosotros mismos con pensando un poco sobre la pregunta que me ha formulado. Si sabes perfectamente qué es lo que hace un informe médico forense, por ejemplo, que es básicamente hacer una pericia o resolver un objetivo en relación a una materia médico-legal, médico-forense, ¿verdad? Ese sería el resultado o sea, ese sería el cometido de un informe médico forense. Pues un informe criminológico es lo mismo, sería estudiar o analizar una cuestión de relevancia criminológica y aportar un resultado y generar un objetivo y luego unas conclusiones en relación a una cuestión criminológica, de carácter criminológico. ¿Qué es algo criminológico? Pues algo que vosotros, que ya habéis estudiado criminología, podéis saber todo lo que tiene relevancia criminológica, que al fin y al cabo nos tenemos que derivar un poco a la definición de la criminología, ¿no? A mí la que más me gusta es la de García de Pablo, que dice básicamente que todo lo que tenga que ver con la delincuencia, el estudio de la víctima, el delito, el delincuente y el control social, ¿no? Todo enfocado a la prevención, tal. Pero básicamente eso es un informe criminológico, estudiar algo que tenga relevancia criminológica, que es la criminología, la definición, básicamente. ¿Y consideras que en el sistema de justicia actual, en los procesos penales o civiles, los jueces, fiscales, le dan la importancia que es suficiente que tiene el informe criminológico, o al ser un poco novedad, entre comillas, lo tienen un poco apartado o no lo tienen mucho en cuenta? Para responder esa pregunta hay un poco de problemática, porque antes lo estaba comentando también con Jesús, y es que realmente la criminología es una ciencia que como tal lleva poco existiendo, ¿no?, en España, pero en realidad en la práctica es una ciencia que lleva ocurriéndose y funcionando desde que se creó la delincuencia, es decir, desde que se creó la sociedad. Entonces, claro, los jueces y fiscales siempre, y los operadores jurídicos siempre han trabajado con aspectos criminológicos, con cuestiones criminológicas. Entonces, claro, yo creo que el valor que le da el juez depende mucho más del cada caso concreto, de la forma de plantearlo, del tipo de pericia concreta, de la formación del perito, y depende mucho más del contexto concreto que de que se llame informe criminológico. Es decir, no hay que etiquetar tanto las cosas de, no, esto es un informe y esto hace tanto, sino qué contiene, qué información proporciona y de qué forma lo hace, ¿no? Eso es prácticamente lo crucial, para que luego la validez jurídica, judicial en este caso, pues sea óptima o no sea tan buena, ¿no? Es decir, aquella información que le dais los criminólogos que no le dan los médicos forenses, los sociólogos, los psicólogos, por así decirlo, ¿no? Exacto, básicamente nosotros desde el área de informes criminológicos lo que hacemos somos unos peritos titulados, ¿no?, en criminología, que aportamos conocimiento científico y valoramos una serie de cuestiones en un procedimiento penal en este caso, o civil, ¿vale?, que son cuestiones que no se pueden valorar o que no hay alguien mejor para valorarlo que nosotros, básicamente, o el juez pues requiere de nuestra ayuda, o nosotros, o un cliente nos contrata para que nosotros podamos aportar esa visión criminológica para que beneficie su estrategia, aunque nosotros obviamente somos lo más objetivos posible, pero claro, siempre hay una parte que sale más beneficia que otra, ¿no? Entonces el juez ahí pues se apoya en nuestro conocimiento científico, ¿vale?, porque el juez ha estudiado Derecho, nosotros hemos estudiado Criminología, que es una ciencia, entonces nuestro conocimiento científico se apoya para tomar una resolución judicial. Y Gabriel, en la práctica, ¿cuál ha sido, por así decirlo, el mayor reto profesional al realizar un informe criminológico? ¿Al realizarlo? Al realizar un informe criminológico hay una palabra que ahora mismo no me sale, pero básicamente es como sentirte que no eres capaz de hacerlo, ¿no? Es como un síndrome, ¿no? Ahora no recuerdo bien. Síndrome del impostor. Exacto, sí. Es bastante común en varias profesiones y sobre todo en profesiones donde pues no hay mucho desarrollo, ¿no? Entonces, a veces sentirte un poco impostor, decir, joder, tío, o sea, ¿cómo me voy a enfrentar yo a este proceso, o sea, a este informe donde tengo que evaluar esto? O sea, ¿realmente soy capaz de hacerlo? Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los retos más importantes, sobre todo con informes que han sido bastante relevantes, tanto a nivel personal como para el procedimiento concreto. Entonces, ahí esos han sido los mayores retos, o sea, el tema de afrontar mentalmente esa pericia. ¿Y nos puedes contar a rasgos generales, por si no quieres dar información, algún caso, algún tipo de cliente que vaya a alquilar tu servicio? En relación, me imagino que os interesa del informe criminológico, claro. ¿no? Mira, por ejemplo, justo lo estábamos hablando antes, ahora acabo de entregar, yo creo que es bastante interesante, un informe criminológico que va destinado al Tribunal Supremo, ¿vale?, que va unido a un recurso de revisión extraordinario, que básicamente es un recurso a una sentencia porque han aparecido unas nuevas pruebas o unas nuevas cuestiones donde se requiere pues revisar el procedimiento para ver cómo ha afectado esas nuevas pruebas a ese procedimiento. Bueno, hay otras características, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los casos. No puedo entrar en detalle mucho de concretamente qué es, pero básicamente es un caso de prevaricación, de corrupción, de
un tema bastante sonado, es bastante famoso, no aquí o sea, es de aquí de España, ¿vale? Pero no aquí en Andalucía, es de fuera de Andalucía. Y bueno, es por tema de eso, de prevaricación con la administración de justicia y así relevante. Y es que no sé qué más puedo contar de ese caso. Es un poco comprometido porque, claro, es un informe que, bueno, el procedimiento está abierto, pero básicamente eso, o sea, un informe pericial que se aportó evaluando, analizando el procedimiento anterior, el procedimiento de instrucción concretamente, o sea, lo que es la parte de investigación, y nosotros hemos considerado que después de las nuevas pruebas que se han propuesto, pues hemos querido demostrar que ese procedimiento de instrucción o esa fase de instrucción del procedimiento judicial pues es nula de completo derecho porque no se han respetado ni los derechos fundamentales y se ha hecho además con un dolo intencional para causar un daño a una persona en un procedimiento judicial. Entonces, un poco así lo que os puedo contar. Y desde tu experiencia, ¿qué impacto tiene tu informe criminológico en la decisión de un juez? ¿Cómo un proceso judicial, o más bien la resolución de este proceso, puede verse alterada por la presencia de un informe criminológico? Plenamente. O sea, al igual que un informe psicológico, al igual que un informe médico forense, o sea, depende mucho de cada caso en concreto. O sea, nosotros hemos participado, hemos aportado informes criminológicos que han sido para analizar cuestiones meramente anímicas, como por ejemplo, anímico tampoco, ¿no? Pero a lo mejor en un caso de violencia doméstica, violencia de género, ¿vale? Nosotros hicimos una pericia, un informe, donde evaluamos unas notas de voz de una menor, ¿vale? La cual, pues relataba unos hechos y tal, y nosotros pues evaluamos esos audios en relación a pues la forma de expresarse, las cuestiones que decía, si tenía que ver con todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, eso era un poco como algo dentro del procedimiento, pero no estamos evaluando el grosso del procedimiento. Entonces, claro, depende mucho de cada caso concreto y de qué nosotros analicemos en cada caso. Y entiendo que el informe criminológico también dependerá de si se realiza por parte de la defensa o si se realiza por parte de la acusación. Digamos, ¿qué diferentes servicios, qué diferentes impactos podríais tener en la defensa y la acusación, en la víctima y en el agresor? Realmente nuestra labor es un poco objetiva, totalmente objetiva, porque nosotros, al fin y al cabo, al ser peritos, tenemos conferida como la potestad de testigo. Los testigos están obligados a decir verdad, a no ser que tengan una serie de dispensas, pero en este caso no estamos dispensados porque si no, no estaríamos contratados. Y básicamente tenemos que decir la verdad. Entonces nosotros nos regimos por una solicitud, ya sea, por ejemplo, si es por una parte de acusación, pues nosotros hablamos con el abogado que se dedica que lleva la acusación, o si nuestro propio despacho lleva la acusación, pues lo llevamos conjuntamente, analizamos la estrategia y vemos qué informe, de qué tipo de pericia concreta le puede venir mejor o peor. En este caso sería mejor para defender su línea de estrategia, ¿no? O para fortalecer algún punto en concreto. Por ejemplo, el caso que he comentado anteriormente, aquí era por parte de la acusación, ¿no? Y nosotros lo que estábamos intentando hacer con ese informe era fortalecer el hecho de que en este caso la madre defendía de que la hija pues estaba siendo un poco alienada, ¿no? La alienación esta parental, que a los psicólogos no les gusta mucho hablar de ella, pero bueno, para que nos entendamos. Para defender esa estrategia, ¿no? Pues nosotros, claro, nos solicitaron esa información concreta, nosotros nos ceñimos a ese estudio concreto y hicimos nuestro informe, el cual pues salió positivo y apoyó su estrategia, que podría haber salido negativo, porque nosotros cuando cogemos un caso evaluamos primeramente, antes de decirle que sí al cliente, qué podemos obtener, pero realmente hasta que no lo terminamos no sabemos el resultado final, ¿no? Porque tampoco no podemos trabajar sin hacer el presupuesto, esto es un poco complicado. Y luego cuando hacéis un peritaje y resulta positivo, la gratificación que tenéis que sentir, no sé, tiene que ser bastante... Sí, es brutal, pero te digo una cosa, contrarresta cuando sale mal. Claro. Porque en alguna ocasión nos ha pasado de que, bueno, pues hay clientes de todo tipo, ¿no? Y hay gente de todo tipo. Hay gente que se piensa pues que nosotros trabajamos para ellos, que sí, en parte sí. La cuestión es que nosotros tenemos a alguien que nos manda por encima de ellos y es la ley. Nosotros tenemos que ceñirnos a la ley. Y si la ley, en este caso, nos dice que tenemos que ser objetivos, que tenemos que decir la verdad, no podemos inventarnos algo. Y yo personalmente no me voy a jugar mi puesto de trabajo ni mi vida por un cliente, ni por dinero, ni nada, ¿no? Claro. Entonces sí, ¿no? Es súper importante. Es que no me acuerdo ahora ni de la pregunta que me ha realizado. Eso, la gratificación que sentí cuando... Sí, y claro, entonces hay clientes que te vienen y te intentan pues engañar. Entonces, por esa parte también es un poco... compensa, ¿no? La gratificación es muy grande, pero por el otro lado, cuando las cosas no salen como gustarían, o te intentan engañar, o te intentan hacer poner una cosa que tú no vas a poner,
compensa. Claro. ¿Y cuáles son los elementos principales en los que os fijáis o identificáis para aceptar o negar un servicio a un cliente? Básicamente la viabilidad es lo más importante. Luego, obviamente, que acepte el presupuesto. Bueno. Porque la viabilidad... Para mí no tendría mucho sentido hacer un informe criminológico para algo que sé que no voy a poder ayudar. Ya sea porque no tengo el conocimiento como para hacer ese informe, o ya sea porque no es un área de competencia, o ya sea porque creo que voy a hacer ese informe y el resultado va a ser negativo. O sea, yo cojo el informe, o sea, cojo la documentación, la leo y digo, mira, es que es imposible que yo te haga un informe favorable. O sea, ni aunque lo estudie, ni aunque... completamente imposible. Y luego está el otro factor que obviamente el tema del presupuesto. Tiene que ser algo que sea empresarialmente lógico, ¿no? Que aquí también es una parte interesante porque aquí no solo va de ser criminólogo, luego también hay que manejar el tema de presupuesto, cuánto cobras, cuánto no cobras, porque tampoco puedes regalar tu trabajo. Claro. Entonces también es interesante. ¿Y dirías que el sistema jurídico español reconoce adecuadamente la labor del criminólogo, su papel como profesional? ¿Qué te digo? No lo sé. Sinceramente no lo sé porque el principal problema yo creo que viene muchísimo más de la raíz de que el juez reconozca o no reconozca el valor del criminólogo. Yo creo que es que el juez, en normas generales, no sabe lo que es el criminólogo. Entonces ahí es donde está el principal problema. El problema es que el juez, cuando me ve a mí entrar en la sala, está viendo una persona que dice que es criminóloga, que está evaluando una serie de circunstancias, y si le convence lo que digo, le parecerá bien, y si no le convence lo que digo, no le parecerá bien. Todo obviamente pues tiene que ir reforzado por justificación, fundamentación, donde todo eso va en el informe. Entonces, si a él le parece bien cómo yo he desarrollado mi informe y lo que yo estoy diciendo en el informe y la valoración que yo estoy haciendo, pues a él la visión que tendrá el criminólogo será positiva. En el caso de que no le parezca bien, pues será negativa o no tan buena. Pero claro, a nivel general, la visión que tiene el ámbito judicial del criminólogo, yo creo que es como la sociedad completa, nula, porque no tiene ni idea de lo que hacemos. Claro. Entonces, esa pregunta es un poco en ese aspecto complicada porque yo creo que la sociedad en sí, no me atrevería a decirte un porcentaje, pero un alto porcentaje de la sociedad no tiene ni idea de lo que la criminología aporta. Y más allá del sistema judicial, hablando de profesionales de otro ámbito, sabemos que la criminología es una ciencia inmensamente interdisciplinar, es decir, tenemos conocimientos de psicología, de derecho, de sociología, medicina. Entonces, ¿cómo es la coordinación con este tipo de profesionales? ¿Qué labor o qué hueco tiene un criminólogo a la hora de coordinar, por ejemplo, un informe psicológico o un informe judicial? Uh-huh. Pues mira, es muy buena pregunta y es algo que a mí siempre me encanta cuando tengo tiempo y hay gente que le interesa comentárselo, ¿no? Para mí la criminología básicamente es como el director de una empresa en el ámbito judicial, ¿vale? Yo hablo del ámbito judicial, que es donde yo normalmente, o sea, personalmente yo desarrollo mi trabajo personal, luego mi empresa sí que es verdad que desarrolla más servicios, que también los hago, hay veces que controlo, o sea, bueno, hay veces no controlo y demás, pero lo que a mí personalmente más me gusta y desarrollo es el ámbito judicial. Entonces, para mí un criminólogo en el ámbito judicial es como el director de una empresa. ¿Por qué? Porque utiliza, por ejemplo, el médico forense, ¿no?, el psicólogo, el abogado, y lo que hace es unir todas las piezas para poder generar que todo vaya hacia adelante, como crear una buena estrategia y plantear unas buenas estrategias para que eso funcione. Actualmente ese papel lo está cumpliendo normalmente en procedimientos judiciales el abogado penalista, ¿no?, que es el que se encarga pues de elaborar esa estrategia y de crear toda esa fundamentación. Pero esos abogados, cuando cuentan con criminólogos o con conocimiento criminológico, es muchísimo mejor y mucho más avanzada, porque puede apoyarse de otros conocimientos, como la propia ciencia que es multidisciplinar, medicina, psicología, sociología, psicología del testimonio, bueno, un montón de cuestiones, para fortalecer esa estrategia y para hacerla crecer y para pues persuadir ya sea al juzgado, al tribunal o a lo que haga falta para convencer de la estrategia concreta. Entonces, básicamente, el trabajo del criminólogo o la forma donde se puede implementar el criminólogo ahí es esa visión, o sea, es ver qué hay sobre la mesa, en el caso del procedimiento judicial. Mira, pues un procedimiento judicial, esto, lo otro, tenemos estas pruebas, esto. Mira, pues ¿cómo podemos diseñar una estrategia? O sea, esa fase de diseño de estrategias, de ver qué podemos aportar, qué nos sería interesante aportar, qué sería importante pedir. Yo creo que ahí el criminólogo tiene mucho que aportar. Obviamente, siempre teniendo en cuenta a los demás profesionales, nunca de forma aislada, porque de forma aislada el criminólogo no hace nada. Claro, y en una sociedad en la que vivimos muchas veces los procesos judiciales de manera muy polarizada, es decir, uno es claramente el bueno, el otro es claramente el malo, y se han cometido estos hechos, y da igual lo que haya rodeado de estos hechos, ¿qué sensibilidad, o sea,
¿Qué importancia tiene la sensibilidad del criminólogo con respecto a las circunstancias, por ejemplo, del delincuente o del delito, que pueden pasar por otra ciencia u otro hecho objetivo? Por ejemplo, no es lo mismo que una persona cometa una agresión a que cometa una agresión bajo unos efectos, unas circunstancias, un entorno, una provocación. Exacto. Sí, es súper interesante esa pregunta porque es crucial. O sea, es crucial. El hecho de que el criminólogo tenga esa visión omnicomprensiva, ¿no? De que pues, básicamente se fija o debe fijarse por su conocimiento y por su formación en todo lo que rodea al fenómeno delictivo, es crucial para poder pues diseñar esa estrategia o tener en cuenta algunas cuestiones que son en variedad de ocasiones cruciales para poder pues tener una visión u otra, ¿no? En este caso es súper importante. Te comento, a día de hoy eso lo suelen hacer los abogados penalistas, ¿no? Suelen llevar esa carga de trabajo en la cual tienen esa visión, tal, pero claro, un abogado penalista que solamente ha estudiado Derecho, que tiene poca experiencia y que no ha podido vivir otros procedimientos, no lo han podido enseñar de manos de gente que ya lleva mucho tiempo desarrollándose, al fin y al cabo no tiene esa visión, que el criminólogo sí que aporta. Porque, por ejemplo, una persona que sale de Derecho, hace el máster de abogacía, tal, se mete a trabajar como abogado penalista, ¿tú crees que se le va a ocurrir, por ejemplo, en un tema de violencia de género, a lo mejor medir el riesgo de peligrosidad futura? ¿Se le va a ocurrir? Nosotros a lo mejor sí que se nos puede ocurrir, porque lo hemos visto en psicología, no sé qué, no sé en cuánto, hemos visto una herramienta donde mide, como el HCR20, la peligrosidad futura, tal. Pues esas cosas el criminólogo las tiene, ¿por qué? Pues porque lo ha estudiado, porque tiene la formación, tiene el conocimiento. Entonces ahí es donde nosotros venimos un poco apoyando. Y como te he comentado, el abogado ahora mismo está haciendo, a día de hoy, en la sociedad, el que hace un poco esa gestión por obligación, porque no hay nadie que la haga. No ha habido nadie en la sociedad que la haga, entonces los abogados penalistas, conforme crecen y se hacen adultos y crecen llevando procedimientos penales, al final se acaban haciendo criminólogos. Tengan o no tengan formación, se acaban haciendo criminólogos, porque el derecho penal, básicamente, lo que castiga son las conductas delictivas, ¿no? Lo que es el Código Penal. Nosotros estudiamos la delincuencia, entonces la delincuencia son los delitos se regulan en el Código Penal. Claro. Si trazas los hilos, al final llegas al abogado penalista. Entonces, se forman en eso. Entonces, sería crucial para ellos, para primero descargar de carga de trabajo, segundo, porque nosotros tenemos formación, ellos aprenden a base de tortas, ¿no? Y pues que se apoyen en nuestro conocimiento para poder evolucionar, para poder prestar un servicio mejor y para que los clientes pues acaben más satisfechos y las resoluciones judiciales sean más adaptadas a derecho, que al fin y al cabo eso es lo que como sociedad todos tenemos que buscar, ¿no? Claro. Que las resoluciones judiciales sean lo más adaptadas a derecho y a la realidad según las herramientas que nos brinda la sociedad. Nosotros como criminólogos venimos a ayudar para eso. Y Gabriel, el criminólogo, el papel del criminólogo en un proceso penal o judicial, ¿qué peligros tiene? ¿Qué peligros puede sufrir? Peligros. Que te ¿algún tipo de amenaza? Que te pongan una multa por responsabilidad civil. Es un peligro también que hay que tener presente. Amenazas, sí, puedes sufrir amenazas de cualquier tipo, porque a lo mejor tu pericial no ha beneficiado a una de las partes, pero no más allá, o sea, ninguna amenaza, ningún peligro más allá que cualquier otro operador jurídico. O sea, no es que pueda... También depende un poco del ámbito donde te desarrolles, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el área de compliance no vamos a tener ningún tipo de problema de riesgo, de amenaza y tal. O sea, el mayor riesgo que puede pasar es que pues penalicen a la empresa que tú has realizado el programa de cumplimiento y luego te venga pues pidiendo explicaciones, pero riesgo a nivel personal y demás también depende un poco, claro, depende de cada caso, amenaza y tal. Cuando te metes con organizaciones criminales, cuando te metes sobre todo con organizaciones criminales, con lo que más cuidado hay que tener, porque delincuentes aislados, ¿no?, que cometen delitos, normalmente, por regla general, no sé que tengan problemas mentales, no van a amenazarte, ni van a buscarte la ruina, ni nada, pero organizaciones criminales sí que tener mucho cuidado. Entonces, con ese tipo delictivos sí hay que tener, hay más riesgo, sí. Y mencionaba antes el compliance. Bueno, si la criminología y la labor es desconocida, yo creo que el compliance puede sonar completamente a chino a muchos de nuestros espectadores. ¿Podrías definirnos un poco qué es el compliance? Pues sí, el compliance, a rasgos generales, básicamente es el cumplimiento normativo para empresas, es decir, para personas jurídicas, ¿vale? Desde el año 2010, si no me equivoco, la persona jurídica,
básicamente una empresa, tiene responsabilidad penal, ¿vale? Aquí diferenciamos dos, para un poco los espectadores que no tengan tanto conocimiento de esto, ¿no? Está la persona física y la persona jurídica. Persona física somos nosotros, persona jurídica es una empresa, ¿no? Cuando tú eres autónomo, pues pasa a ser persona jurídica, cuando tienes una SL, pues eres persona jurídica. Pues esas personas jurídicas, esas entidades, desde el año 2010 pasaron a tener responsabilidad penal, es decir, pueden ser condenados por una serie de delitos en un procedimiento penal. Que claro, esto dice, ¿cómo va a ir una empresa a la cárcel? No, pues claro, esto también se regula y las condenas que ellos tienen, estas personas jurídicas, estas empresas, son pecuniarias, es decir, son de multa, no son de cárcel. Puede ser de cárcel para los administradores de la empresa, pero eso ya es un poquito más complicado. Entonces, estos programas de cumplimiento normativo, ¿para qué sirven básicamente? Pues bueno, cuando se creó la ley también se puso que a la vez que las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal, también si cuentan con un programa de cumplimiento normativo, es decir, con un programa que diga cómo se debe de realizar los servicios que prestan, cómo deben de desarrollarse sus servicios y su normativa interna, si tiene un programa que lo enumere por un especialista legal que desarrolle ese programa, la responsabilidad penal de esa persona jurídica, si comete uno de los delitos regulados en el Código Penal que ellos pueden cometer, pues esa responsabilidad o se anula o se rebaja muchísimo, es decir, o es un atenuante o es un eximente completo. Entonces, es una herramienta súper útil, porque imagínate, yo tengo una entidad bancaria, ¿no? Yo soy BBVA. Son sujetos obligados, es decir, ellos por obligación tienen que tener estos programas de cumplimiento normativo, ¿vale? Imagínate que ahora en un proceso judicial se le acusa a esa empresa, BBVA, por un blanqueo de capitales, ¿vale? Pues la ley te dice que si tú tienes un programa de cumplimiento normativo y eres capaz de demostrar que lo has llevado a cabo, si tú realmente has sido culpable, la empresa ha sido culpable de ese delito, por tener ese programa y por haberlo cumplido bien del todo, se te exime de responsabilidad. Es decir, la persona jurídica deja de tener total responsabilidad. Pero claro, esto es algún proceso más complejo, que bueno, tampoco es bastante largo y complicado de explicar, pero sí, o sea, básicamente es eso, porque luego las empresas os preguntaréis, ¿no? ¿Y cómo puede cometer un delito una empresa? Pues, por ejemplo, un trabajador. Imagínate que un cajero del banco coge una cuenta bancaria de una persona que está allí y le saca todo el dinero y se lo lleva. El responsable es la empresa, claro, aunque lo haya hecho él. Él tendrá una responsabilidad, que eso está claro. Pero la empresa es responsable. ¿Por qué? Porque la ley te dice que los superiores, la empresa tiene que tener un grado de diligencia, tiene que vigilar. De hecho, nosotros hemos tenido un caso, que si quiero lo cuento, o bueno, no extendernos mucho, pero que va un poco por ahí los tiros. Nosotros tuvimos el procedimiento judicial penal, ¿vale? No tuvimos el tema del compliance, pero a raíz de eso le pedimos o le dijimos que lo más recomendable era que lo tuviera. Un trabajador tenía una carnicería, ¿vale? Y eran de procedencia árabe, ¿vale? Que no influye, pero simplemente porque todas estas cosas, muchas veces la gente lo ve y dice, y bueno, ¿y qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque todo tiene que ver, el contexto tiene que ver, es muy importante todo, ¿no? Entonces, esta persona tenía una carnicería, tenía una máquina una picadora de carne, ¿vale? Pues una trabajadora decidió hacer la albóndiga, ¿vale? Picar la carne y con la máquina apagada metió el dedo en la máquina y le dio al botón. Se cortó el dedo, o sea, se cortó medio dedo, ¿vale? Vale, pues, claro, tú ahí lo piensas y dices, ¿y qué responsabilidad tiene el dueño? Si la tía metió la mano voluntariamente y ha apretado el botón, ¿qué responsabilidad diríais que tiene el dueño, no? Pues sí, pues la ley te dice que tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa máquina cumple con las medidas de seguridad correspondientes. Se evalúa, ¿vale? No, justamente no tenía la rejilla para evitar meter el dedo. Ya, pero es que igualmente, o sea, aunque no tenga la rejilla, esa mujer, ¿por qué mete la mano si tiene una maza al lado para meter? Claro. Da igual. Es penalmente responsable el empresario por un delito contra los trabajadores. Si esa persona hubiera cumplido con toda la norma, si esa empresa hubiera cumplido con toda la normativa de cómo usar de cómo tener la máquina dispuesta, de las medidas de seguridad, de haber formado a sus trabajadores, de haber tenido este cumplimiento normativo en la empresa activo y demás, esa persona no hubiera sido condenada. Le condenaron a 2 años y 50.000 euros. Joder. ¿Vale? Y fue una conformidad, es decir, conseguimos un acuerdo. ¿Vale? Entonces, imagínate. O sea, imagínate el grado de... Y luego tenemos, por contraposición, otro caso donde una empresa que se dedica a temas de obra, un trabajador que tenía un problema que utilizaba una herramienta, unas cuestiones sin las medidas de seguridad correspondientes. El empresario tuvo que notificar por escrito, darle un aviso de que se tenía que poner esas cuestiones, porque si no lo hacía, pues
podía peligrar su vida. Al final la persona perdió una extremidad. Denunció al empresario. Pero el empresario se salvó por ese papel. Si el empresario no llega a tener esa notificación escrita donde dice que se tiene que poner las herramientas, las cuestiones de seguridad, el empresario pierde. Joder. O sea, para que os hagáis una idea de lo importante que es el cumplimiento normativo, las medidas de seguridad, o sea, tener todo el apartado legal en una empresa es súper importante. Temas de acoso laboral. ¿Cuántas veces se dan temas de acoso? Pues si tú tienes un programa de cumplimiento normativo, Te salva. te salva o por lo menos te exime. Si, obviamente siempre y cuando la empresa realmente no lo haya hecho de forma dolosa. ¿Sabes? Si tú eres el dueño de la empresa y te pones a robar o a estafar gente haciéndolo de forma dolosa, vas a estar condenado, obviamente, pero si lo hace alguien de tu empresa o tal, pues es súper interesante, la verdad. Claro, es muy curioso el caso que has contado precisamente de la carnicería, porque yo creo que incluso nosotros con conocimiento en criminología, aunque evidentemente no tan amplio como el tuyo, consideramos que el compliance era algo más como de empresas grandes, pero incluso una empresa de, digamos, 2 personas podría necesitarlo. ¿Tú crees que sería necesario que todas las empresas tuvieran su programa de compliance? Necesario no, sería recomendable. Hay algunas empresas que son sujetos obligados por la ley, que tienen que tenerlo sí o sí para poder funcionar, y luego hay otros que son recomendables. Obviamente, al final el tema empresarial es muy complejo, porque los empresarios, entre los impuestos, las cosas que tienen que pagar, y toda la cosa que no sea necesaria, no la van a tener en cuenta, ¿no? Pero es súper importante, por ejemplo, sin más lejos llegar, o sea, por ejemplo, una agencia o un campamento de verano en la playa. Qué importante es eso. Imagínate que se te ahoga un niño. Claro. O sea, imagínate que se te ahoga un niño. Es que si se te ahoga un niño, la pena pecuniaria que te pueden meter por un homicidio imprudente es que puede ser locura. O sea, que tienes que vender la empresa, no, vender todo lo que tengas para poder pagar esa multa. Con lo que te podría ahorrar con un programa de cumplimiento normativo que ¿qué te vale? ¿Sabes? O sea, ese kit de la cuestión, eso es lo que pasa con todo en la vida. Hasta que no te pasa, no te das cuenta. ¿Sabes? Claro. Yo hoy, por ejemplo, me he tenido que venir con mi otro coche porque que mis padres me estarán viendo y se reirán, porque tenía las ruedas del coche que iban a explotar, porque estaban reventadísimas, desgastadísimas. ¿Por qué? Por el tiempo, por dejarlo. Si me llega a explotar por el camino, pues Claro. no lo hubiera contado. Y ya es tarde, ¿no? Las cosas siempre hay que... Yo ahora lo digo, ¿no? Soy el primero que lo hace, pero es súper importante que la gente invierta en prevención porque ahorra mucho dinero. Y entonces, Gabriel, a modo de resumen, ¿cuál es el rol del criminólogo en el compliance? Pues básicamente nosotros lo que nos encargamos eso también es una buena pregunta, que estaba hablando del compliance, pero no de la criminología dentro del compliance. Nosotros lo que hacemos es diseñar programas de cumplimiento normativo, es decir, nosotros estudiamos una empresa, analizamos cuáles son sus riesgos, cuáles son sus necesidades y realizamos un programa dependiendo de qué caso concreto. Por ejemplo, si es una empresa que se dedica, pues, por ejemplo, le comentaba antes, una empresa, un bazar, ¿no? O una empresa que se dedica a exportar productos de China o a vender productos de China, tal. Pues nosotros hacemos un programa de cumplimiento para evitar el tema de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que es básicamente las falsificaciones. Vale, pues esa empresa concreta tiene una necesidad, que es evitar que el día de mañana, por cualquier cosa, le acusen, le condenen por vender falsificaciones. Entonces nosotros redactamos un programa de cumplimiento para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer para adaptarse a la ley, y ellos lo que tienen que hacer es seguir ese programa. Pero claro, nosotros estudiamos su empresa concreta para ver las necesidades, cuáles son los riesgos, qué proveedores, qué información le tienes que pedir a los proveedores, qué no se puede hacer porque vulnera pues este tipo de derechos. Entonces ellos saben, ya tienen el marco para saber dónde pueden actuar, y cuando se salen de ese marco, ellos saben que se están saliendo. Entonces saben que le pueden venir y denunciar. Entonces ya el empresario tiene por escrito que esto es así. Es decir, que en el ámbito del compliance, los clientes que van a tu despacho no es porque se ha cometido un delito, sino es para la prevención y el asesoramiento. Sí, bueno, hay dos tipos. Está primero ese, o luego ya cuando te viene con el delito cometido. Y te dice, no, es que ahora quiero el programa. También. Claro, y por ejemplo, cuando tú ves una empresa, ¿qué por ejemplo, qué riesgo o qué áreas en las que incidir son para ti especialmente notables que a lo mejor para una persona normal pueden pasar desapercibidas? O sea, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, lo que quiero decir es, por ejemplo, tú cuando ves una empresa, ¿qué riesgos así generales pueden darse sin que, digamos, el empresario lo sepa? ¿Qué cosas hay que fijarse especialmente porque pueden suponer un riesgo que quizás no se tenga contemplado por la población en general? Básicamente todos los delitos, porque tú sales a la calle, le preguntas a una persona al uso o incluso a un empresario y tal, le preguntas acerca de delitos del Código Penal y seguramente no tengan idea. Por ejemplo, el fraude fiscal.
¿no? La cantidad, a partir de cuánto es fraude fiscal y a partir de cuánto es una sanción administrativa. Pues eso seguramente los empresarios, la mayoría, no lo sepan. Por ejemplo, tema de blanqueo de capitales, tema de propiedad intelectual. ¿Tú crees que por ejemplo, un regente de un bazar chino, bueno, ya sea la procedencia que sea, pero normalmente suelen ser chinos, ¿no? ¿Tiene idea de lo que es un delito contra la propiedad intelectual o contra la propiedad industrial? Él sabe lo que es una falsificación y sabe que eso está prohibido, pero ¿sabe realmente las consecuencias que eso tiene? Vale. Y entonces, en cuanto a la criminología aplicada y a los desafíos actuales, ¿cómo ves la evolución de la criminología en España en los próximos años? La veo proyectándose a muchísimos ámbitos de forma exponencial y muy grande. Principalmente por dos motivos. Uno de los motivos es el tema de los criminólogos. O sea, cada vez hay más criminólogos. Cada año que pasa hay una nueva promoción de criminólogos que sale de muchísimas universidades, que salen a la calle, que no tienen ni idea de qué hacer y que tienen muchas... pues tienen... como ilusiones, sí, de ver cosas nuevas, ¿no? Y luego el segundo motivo es el valor real que nosotros podemos aportar a la sociedad. Cada vez somos más, hacemos más ruido, la gente se irá dando más cuenta de nuestro valor y nos irán dando más espacio. Al final esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Como he comentado, criminólogos siempre ha habido, la criminología siempre ha existido, la cosa es que la han desarrollado bajo otro nombre. ¿Vale? Claro. Siempre se ha desarrollado bajo otro nombre. Entonces ahora que nosotros pues estamos saliendo a la calle, pues la gente acude a ti y busca un criminólogo y no busca pues a un abogado penalista o no busca a un psicólogo forense o no busca a un médico legal, busca a un criminólogo porque sabe que su problema lo puede resolver un criminólogo. Claro, pero también sabemos que hay muchos de nuestros compañeros que le tienen miedo y con razón, porque con la reciente legislación están poniendo cada vez más trabas al empresario privado, especialmente al autónomo. ¿Qué retos tuviste tú que enfrentar a la hora de crear el despacho como director de él? ¿Y qué consejo le daría a una persona que quiera enmarcarse en un ámbito privado? El principal reto fueron los clientes. O sea, cuando yo tenía la idea, pero hasta el último día yo decir, voy a tirar para adelante, fueron los clientes. De hecho, todo fue gracias, ¿no? O sea, ese salto a un compañero que me animó, me dio un par de estrategias que podía utilizar, porque a él se le daba bastante bien el tema del marketing. Y bueno, él ya es empresario, iba muy bien en su empresa y me dio una serie de recomendaciones que yo apliqué y fueron la clave para que yo diera ese pequeño paso, ¿no? Luego obviamente se ha ido desarrollando, los clientes ya vienen de otra forma, siguen viniendo de esa forma, pero de otras distintas, pero el principal reto es los clientes. Un consejo que yo le diría: tienes que ser tozudo, o sea, tienes que ser cabezón, tienes que... hasta un punto, ¿vale? También hay que aplicar un poco la lógica, ¿no? Pero no hay que frustrarse, o sea, somos personas jóvenes, normalmente las que salen de la carrera, ir intentando abrirse puertas, colaborar con gente, buscarse abogados, buscarse especialistas, tirar de aquí y de allí, hablar con otros criminólogos, intentar buscar esos clientes de gente que te lo pueda proporcionar o te pueda dar esa pequeña oportunidad para que te vayas desarrollando. Y luego poco a poco pues utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición, redes sociales, podcast, o sea, todas las herramientas que... Al fin y al cabo, este problema ha existido siempre, o sea, el tema de los clientes. Coño, ahora que tenemos muchísimas herramientas, al fin y al cabo es aprovechar todas las herramientas posibles para sacar el máximo partido posible y superar ese escalón que al fin y al cabo es lo más importante, los clientes, porque yo no vivo de otras cosas que no sea de los clientes, ¿sabes? Entonces, buscar empresas, buscar abogados que quieran colaborar, convencerlos de que tú realmente aportas un valor, enseñarle casos, ser un poco insistente, dedicarte a ello, utilizar redes sociales como LinkedIn, Instagram, TikTok, darle a la piedra hasta que se derrumbe. Y en cuanto a los clientes que vosotros tenéis son más recurrentes o más bien puntuales. Aquí esto normalmente se trabaja por cartera. Aquí, por ejemplo, tú me contratas porque, pues, por lo que sea, por X motivo, te han recomendado, te salió en redes sociales, me has visto en LinkedIn, te salió en Google, miles de cosas, ¿no? Pues, has pasado por enfrente del despacho o lo has visto en Google Maps, cualquier cosa. Vienes, tienes un problema, me cuentas, tratamos de resolver el problema y ya una vez se lleva el caso, normalmente ese cliente ya es como lo tienes ahí. En el caso de que mañana te necesite, te vuelva a contactar. Nosotros hemos tenido clientes que, pues eso,
para sus problemas diarios, pues, o sea, bueno, diarios, bueno. problemas recurrentes sin que no avisan. Y luego, normalmente, se suele trabajar más con clientes nuevos. O sea, siempre suelen ser clientes nuevos que entran, nuevos que entran, nuevos que entran. Pero también los antiguos, a veces son, algunos sí, otros no, otros nunca te contactan más, otras veces sí te vuelven, otras veces te vuelven de forma recurrente. Es decir, nosotros tenemos clientes que nos contratan de forma mensual. Es decir, tenemos la asesoría jurídica mensual, ellos nos pagan una mensualidad y nosotros, pues, tenemos una asesoría al mes donde resolvemos todas sus dudas. ¿Por qué? Porque el procedimiento judicial es muy largo, o porque tienen una empresa muy grande o una empresa grande que necesitan de ese asesoramiento para cubrir unas zonas concretas que no quieren contratar a alguien porque es demasiado, pero sí que necesitan ese asesoramiento, o gente que a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre, pues, por ejemplo, tiene algún problema penal, ¿vale? No está en un procedimiento, pero esa labor un poquito más de criminólogo. Por ejemplo, a lo mejor ha sido víctima de una agresión sexual, ¿no? Y está en un proceso judicial, pero tiene su abogado, ¿vale? Nosotros ahí no nos metemos, no necesita un informe pericial, pero sí que quiere alguien que le explique y que le traduzca qué está ocurriendo en el proceso. Porque los abogados normalmente no tienen esa atención personalizada. A ver, depende del cliente, ¿no? Pero por regla general, su trabajo suele ser, ya tienen demasiado trabajo como también para ponerse a explicar al cliente, mira, estamos en la fase intermedia, ahora hay que presentar un escrito de acusación, que esto consiste en esto. Pues básicamente nosotros hacemos ese trabajo de traducción donde sabemos cómo es la victimología de las personas que han sido víctimas de un tipo de delito concreto, cómo funciona y tal. Y tenemos también el conocimiento jurídico de en qué momento el proceso está, cómo se encuentra, qué posibilidades hay. Pues hacemos de intermediario, de traductor en esos casos, por ejemplo. Y no me resisto a preguntarte, ¿cuál es un poco la fórmula secreta para atraer a estos nuevos clientes cuando, digamos, no tienen un nombre? O sea, ¿qué técnica, sin entrar tampoco en detalle, el secreto, más claro, en el secreto, en la fórmula, utilizaste tú para, vale, he empezado, tengo esta idea y quiero atraer clientes? ¿Cómo conseguiste acceder a ello? O sea, los clientes dicen, es mucho más fácil de lo que parece. O sea, al fin y al cabo, lo único que tienes que hacer es primero, o sea, una vez que ya está todo montado, tienes claro cómo va a funcionar y todo el tema, creértelo. O sea, eso es lo primero. Aunque sea un don nadie que acabas de empezar, que realmente no tenga mucha experiencia, creértelo, da igual. O sea, el cliente que te venga no va a saber si tú llevas toda la vida haciendo esto. Hombre, te va a verte joven, pero no sabes si va a llevar toda la vida haciendo esto. Tal. Lo importante es lo confiado que tú estés en que tú realmente vas a ayudar a esa persona. O sea, tú me vienes a mí con un problema y aunque luego yo en mi casa, como te comentaba antes con el informe, diga, joder, yo soy capaz de hacer esto, pero el cliente lo he convencido. ¿Por qué? Pues yo le digo, mira, o sea, me vienes con un problema, yo creo que puedo darle solución, porque eso es súper importante, creer que puedes darle solución, y luego demostrarle que realmente eres capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Le muestra estrategia, se lo comenta tal, y luego ya ese cliente, pues, ya depende si confía o no confía, ¿no? Pero básicamente es confiar en ti mismo, confiar en tu proyecto, confiar en lo que eres capaz de hacer, de aportar, y también apoyarte un poco de herramientas emocionales, ¿no? Que es súper importante también en temas de venta. Claro. Y por ejemplo, bueno, muchos de nuestros compañeros van directamente a policía, así que un poco excluyendo eso, ¿crees que hay suficiente salida para el cupo de criminólogos que hay hoy día? Es decir, para toda la masa de criminólogos que se van, digamos, saliendo de la carrera o que han terminado la carrera y que no quieren especializarse en policía por lo que sea, ¿crees que hay suficientes salidas profesionales para todo ello? Yo creo que sí, porque yo creo que la criminología puede estar en todos lados. O sea, criminología puede estar en colegios. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado un plan de intervención para mejorar la convivencia y reducir los fenómenos predelictivos y delictivos en colegios. Lo hemos desarrollado para implementar en colegios privados y demás. Y, por ejemplo, en los colegios puede haber criminólogos. Por ejemplo, ya hay hoy en día en empresas, por ejemplo, de grandes superficies, puede haber criminólogos para el tema de la seguridad. Temas de testigos privados, temas de diseñar protocolos de seguridad, temas de grandes empresas, temas de empresas de seguridad también, ¿no? Por ejemplo, luego en el ámbito judicial muchísimo, por ejemplo, para asesorar a jueces y fiscales, para trabajar en despachos de abogados. O sea, salida hay muchísima, o sea, potencialmente, ¿vale? O sea, potencialmente. La cuestión es que en la realidad se aplique luego en las cárceles. En las cárceles, ande que no hace falta criminólogo en las cárceles. Los equipos de tratamiento de la Fiscalía de Menores. Se me olvidarán miles de sitios donde haría falta criminólogos. O sea, discotecas.
Sí, pasa que en las cárceles, bueno, no estamos todavía como en modalidad A1, es decir, No. están psicólogos, trabajadores, educadores sociales y tal, pero no están criminólogos. Yo creo que como una de las cosas que deberían cambiarse próximamente. Está en el proyecto de ley. No sé si lo has visto, lo has podido ver en el proyecto de ley, pero está. Pero sí, algo que tiene que incluirse. Y otro de los casos donde tiene que incluirse para mí, sin duda, en el equipo de tratamiento de los... O sea, tanto en el equipo de tratamiento de cárceles, pero en el de la Fiscalía de Menores. O sea, tenemos un psicólogo, tenemos un educador social, si no me equivoco, y psicólogo, educador social y trabajador social creo que es, ¿no? Y no tenemos un criminólogo, tío. O sea, espérate, ¿dónde estamos? O sea, estamos viendo un lugar donde se están enjuiciando a menores que han cometido una serie de delitos, y son 3 profesionales, que es psicólogo, educador social y trabajador social. Y no metemos a una profesión que se ha creado únicamente para estudiar la delincuencia. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, pero además, abiertamente lo digo, y es que no tiene sentido. O sea, yo no estoy diciendo que las otras profesiones no sean necesarias, porque, lo digo, son muy, muy necesarias, porque su aporte no lo tenemos nosotros. Pero que menos que por lo menos ese equipo que lo lidere el criminólogo, por lo menos, como mínimo. No hay conocimiento suficiente, pero por ejemplo en un colegio, yo creo que un director de un colegio cualquiera, si se le explica cuáles son las verdaderas funciones, estaría deseando contratar a un criminólogo. Desde luego, yo he tenido la oportunidad de sentarme con directores de colegio y como, wow, me ha explotado la cabeza. Claro, no son conscientes. ¿Qué pasa? Que como comento, estas cosas son complicadas luego llevarlas a la práctica, porque claro, si tú vas allí y dices que se lo vas a hacer gratis, ahí tienes el colegio. Pero cuando pides dinero y tal, ya empiezan, pues obviamente hay otras soluciones, ¿no? Entonces, claro. Pero sí que, o sea, salida hay muchísimas. O sea, no te imaginas la criminología. Yo, de hecho, creo que de aquí a muchísimos años la criminología dejará de estudiarse como una ciencia completa. Es decir, se tendrá que variar en varias ciencias. Tan grande que, o sea, tantos ámbitos que cubre, o sea, es gigante. Pero claro, la cuestión son las oportunidades. Entonces, si tú tienes un target, ¿no? Un objetivo de llegar a un sitio, si tú crees que con el conocimiento criminológico puedes alcanzarlo, peléate con quien te tengas que pelear hasta que lo consigas. Porque te digo yo que lo vas a conseguir porque el conocimiento lo tienes, ¿sabes? ¿Y qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona que termina el grado y no sabe en qué especializarse? El mayor consejo es que se siente, que se eche, si le gusta beberse una cerveza, que se la beba, si no una Coca-Colita, y que piense. Tiene que pensar en qué es lo que quiere en su vida, en su futuro, dónde quiere desarrollarse. Porque no me vale hacer una carrera de forma metódica como los caballos, estos que van en la feria, terminar la carrera y no mirar. Hay que hacer un poco de introspección, hay que mirar, hay que ver qué ofrece la vida, qué posibilidades nos brinda, dónde podemos ir, dónde no podemos ir. O sea, si solamente hacemos seguir la corriente, no vamos a hacer nada que esté fuera de... O sea, tú no puedes esperar que como criminólogo... Esto también me lo dijo un profesor que tuve en el máster, Alberto Pintado, que es un máquina, una persona maravillosa. Me lo comentó, dice, los alumnos de criminología sois... Me dijo sois, y yo ya luego le repliqué, ¿no? Pero me dijo, sois alumnos de sofá. Y yo le dije, qué buena reflexión, porque claro, es como un alumno que hace la carrera, se sienta y espera que le llamen. Como el que va al médico y se sienta y venga, Gabriel Tirado... O sea, olvídate. Nosotros no podemos permitirnos eso. No somos como, por ejemplo, la enfermería, ¿no? Que tú estudias enfermería y sabes que sales con trabajo del tirón. Aquí hay que moverse. Tienes que mover. O sea, no hay nada hecho. No, es como el campo está abierto. Si tú ponte a construir, a ver dónde llega, a ver qué haces. Pero tú no puedes o sea, no puedes decir que la criminología no tiene salida, no hay oportunidades, no hay nada. Si no buscas. O sea, pártete la cara, peleate con quien te tengas que pelear, pero lucha por lo que tú quieres. O sea, es esencial y es crucial. Es verdad que es una pena que no se reconozca, pero ahí también yo tengo que darle caña a los criminólogos que todos los que salimos del grado, y es, tío, hay que espabilar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Yo tengo una lucha continua, por ejemplo, por redes sociales, LinkedIn. O sea, para mí publicar, a lo mejor 2 veces a la semana, me gusta, porque personalmente escribir, hacer reflexiones es algo que me gusta, pero coño, también lo hago por todos nosotros. O sea, creo que pues, hablemos de cómo funciona la criminología, qué podemos aportar, los éxitos que se están logrando, lo que se está consiguiendo. Hay que hacerlo entre todos, esto no es algo que vaya a hacer yo solo. De hecho, sin vosotros, o sea, sin vosotros la figura de una asociación, por ejemplo, o los criminólogos en general, yo no podría trabajar. O sea, yo me tendría que cambiar el nombre del despacho y ponerme despacho de abogado, o yo qué sé, o ponerme despacho de no sé qué. No soy nada. O sea, yo personalmente no soy nada sin que vosotros también vengáis conmigo. Personalmente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener todos claro y que tenemos que trabajar todo en una dirección.
Una colaboración total. Continua por parte de todas las instituciones. Es verdad que va a haber rencillas, que va a haber problemas, que va a haber, pues a mí este no me cae bien, pues ya está, pues no trabajes con él, ¿no? Pero creo que la figura de la criminología, para poder llevarla a lo que potencialmente tiene el valor que yo creo que todos somos conscientes, tenemos que trabajar todos en equipo, de forma organizada y auparla. Claro. Sí, agradecemos mucho tu reflexión. Yo además, muy en línea con lo que estaba diciendo, asistimos desde la asociación a un encuentro con estudiantes de bachillerato en el que, bueno, iba cada carrera con su stand a, digamos, a guiarlo un poco. Y por el puesto de la Facultad de Derecho preguntaba mucho por criminología, muchos con ideas de criminalística, de medicina legal, tal. Y veía muchos perdidos. Me decían, ¿tú recomendarías estudiar la carrera? Y digo, es complicado. Yo creo que depende de cómo seas tú. O sea, si todos los que decían, yo quiero ser policía, digo, si lo tienes 100% claro, apúntate a criminología, porque yo siempre pensaré que un policía que sea criminólogo será mejor policía que aquel que no lo sea, por defecto. Pero luego le digo, si tú eres una persona que no está dispuesta a luchar por, digamos, por tu profesión, si no eres una persona que tiene miedo de encontrar tu propio camino, de no seguir un camino, porque yo le ponía la alegoría del médico. Ser médico es muy complicado, porque es realmente difícil. Pero hasta cierto punto sabes más o menos por dónde tienes que tirar. Tienes que hacer esto, esto y esto. Ser criminólogo, por supuesto, que quizás no sea tan complicado a nivel técnico como ser un médico, pero el camino te lo tienes que inventar tú porque no está trazado. ¿Quieres ser policía? Muy bien, tienes esto, esto y esto. Las oposiciones serán difíciles, lo pasarás puteado un año, pero bueno, sabes por dónde tirar. Pero ser criminólogo, si no estás dispuesto a recorrer este camino, es muy complicado. Entonces, claro, yo creo que el criminólogo, quizás más que muchos profesionales, más allá de tener unos conocimientos, tiene que desarrollar unas competencias, ¿no? Y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué competencias crees que más allá de eso, del conocimiento puramente específico, técnico, tiene que tener un criminólogo para ser un buen criminólogo? ¿Qué habilidades, qué características tiene que tener? La principal, se la he comentado antes a tu compi, es proactividad. O sea, tener ganas de luchar por, trabajar siempre de cara a ver dónde podemos llegar, ¿no? Es como, básicamente, un poco una profesión de minería, ¿no? Porque tienes que picar la pared para seguir yendo hacia adelante, ¿no? Y tener esa fuerza de voluntad y esa capacidad mínima de frustración cuando las cosas no salen y decir, venga, vamos a seguir. Eso es una de las habilidades principales que un criminólogo en el sector privado tiene que tener, ¿vale? Yo creo que es la crucial, o sea, esa mentalidad de decir, venga, vale, las cosas no están saliendo como queremos, no pasa nada, vamos a luchar, venga, vamos para adelante, venga, nos dan un golpe, bueno, ya está claro, estamos aquí para eso, ¿no? Venga, vamos a seguir. Al final, esa proactividad, esas ganas de seguir, de continuar, de llegar hasta el final, de alcanzar los objetivos, ¿no? Ese hambre, ¿no? Luego también hay que tener muchas más habilidades, ¿vale? Pero eso ya es más para realizar lo que es el servicio, ¿vale? Pero para tú crecer como criminólogo, es decir, para que tú puedas vivir de ser criminólogo, que al final es lo que importa, eso es lo principal. Después, para realizar los servicios, pues bueno, tienes que ser una persona muy observadora, muy observadora. No puede ser alguien que toma decisiones de forma impulsiva y sin mirar nada. No, tienes que ser muy observador. Tienes que preguntarte siempre el porqué de todo, sin que te importe, lo que pueda parecer, lo que la gente crea. Olvídate de todo eso y céntrate en la objetividad plena, luchar por, encontrar el porqué de todo, ¿vale? Preguntarte hasta, oye, ¿por qué esta mesa aquí es redonda y no es cuadrada? O sea, ¿qué posibilidades, qué hipótesis? Porque eso al final te va a llevar siempre por el camino que tiene que ir la pericia, ¿no? En este caso. Y básicamente, bueno, esas habilidades, luego también, pues, cómo te desenvuelvas, las habilidades sociales, cómo te desenvuelvas, ¿no? También son importantes, pero principalmente eso, ser constante. Y Gabriel, para finalizar, ¿cómo te gustaría que se viera la figura del criminólogo, por ejemplo, en 10 años, 15 años? ¿Cómo crees que debe ser la figura y el trabajo del criminólogo en la sociedad? ¿O el conocimiento por parte de las demás instituciones? Hombre, a mí me gustaría que fuera pleno, es decir, que fuera como un médico, ¿vale? Otra cosa es lo que yo pienso. Yo pienso que dentro de 10, 15 años no va a poder ser, pero sí que vamos a tener va a aumentar el reconocimiento y todo. Y todo es porque al final la historia se repite, ¿no? Y esto ya ha ocurrido con otras ciencias, como la psicología, que para mí personalmente, yo sé que muchos psicólogos jurídicos y forenses no ven bien a los criminólogos, y el principal problema es porque no conocen de qué se trata el trabajo de criminólogo, ¿vale? Porque ellos no, es que me van a quitar el trabajo, su principal miedo. Pero
Pero eso, principalmente porque no lo conoce. Con la psicología pasó, con la educación social pasó, con el trabajo social también en su tiempo pasó. Y es básicamente que pues, han tenido que ir poco a poco ganándose su espacio. ¿Vale? La educación social, no sé si llevará 30, 40 años o por ahí aproximadamente la ciencia en funcionamiento, ¿no? La psicología también es algo que sí que es verdad que lleva mucho tiempo, pero ahora es cuando más ha tomado. Ahora, por ejemplo, la gente no te llama loco por ir al psicólogo. O sea, Claro. puedes ir al psicólogo tranquilamente que la gente ya no te va a llamar loco. Eso hace 20 años o 15 años, o sea, tú vas al psicólogo, tú estás loco. Claro. Pues ese avance es el que yo veo objetivamente y racionalmente que es el que va a sufrir la criminología. Yo creo que se le va a dar espacio a las cárceles, se le va a dar espacio a los equipos de tratamiento, se le va a dar espacio a los juzgados, se le va a dar espacio, van a crecer en ámbito privado las empresas, los servicios, seguramente salgan servicios nuevos, ¿no? Y también con las nuevas tecnologías y demás, la inteligencia artificial y demás, que nosotros también trabajamos muy de la mano con eso, irán saliendo nuevos puestos de trabajo, irá creciendo, por lo que te digo, porque es que es inevitable. O sea, el valor que se aporta a la sociedad es muy grande y la cantidad de personas que están sumándose a la ciencia cada vez crece más. Entonces es inevitable que ese camino acabe ahí. Y queríamos preguntarte también, así un poco, yo creo que también por hacerlo así un poco más informal, más desenfadado. Bueno, nosotros tenemos mucho interés criminológico que se extiende más allá de lo académico y muchas veces pues inunda el ocio, el entretenimiento. Y queríamos preguntarte si tú tienes alguna serie, algún libro, algún documental con una mirada criminológica que te gustaría recomendar. De hecho, solamente, parezco tonto, ¿no? Pero solamente veo cosas de delincuencia, de fenómenos delictivos, en Netflix, tal. Recomendar. Ahí me has puesto en un aprieto, la verdad, porque tengo muchísimas. Y sobre todo te recomendaría a lo mejor series, ¿no? Es que no sé, porque la verdad ahí me has pillado un poco, porque sé muchas, veo muchísimas, he visto muchísimas y tal, pero como conocimiento criminológico que aporte, que sea un poquito más allá del true crime, me has pillado un poco. Si no, la ponemos después en la descripción. Sí, cuando me acuerde o algo caiga ya digo tal, pero por ejemplo, un documental muy bueno que para mí marcó también mucho fue el tema el de Asunta Basterra, el de la chica esta de Galicia. Ese me lo habré visto 3 veces, ¿sabes? Y bueno, todos los Crims, por ejemplo, el programa este de Cataluña, está muy bien hecho, o sea, lo recomiendo mucho, todo el que le guste la criminología le va a encantar, porque aparte de contarte la historia, se centra en muchos aspectos que son muy bien, la narrativa de la historia es muy buena, esa es una de las series que más me gusta de ver. Y bueno, es que también hay pocas series en verdad que traten el conocimiento criminológico como tal, o sea, suelen hablar periodistas, suelen hablar médicos forenses, suelen hablar abogados, Psicólogos, antropólogos tal, pero criminólogos como tal hay porque conozco y hay, pero poco. Entonces sí que estaría guay pues que se empezara a meter más y tal, y poquito a poco. Y bueno, ya por último, preguntarte, si tuvieras que definir tu forma de ejercer, de llevar a cabo la criminología en una frase, ¿cuál sería? En una frase, mi forma, pero aquí te tengo que preguntar yo, ¿personalmente o la empresa? Ambas. Si te tuvieras que decir, ambas. Personalmente, mi forma de ejercer la criminología, o sea, creo que soy bastante fiel a lo que es la ciencia. Creo que le presto bastante fidelidad, es decir, me centro bastante en lo que la ciencia puede aportar y aporto soluciones conforme a lo que la ciencia me permite, con el conocimiento que me han transferido pues a través de todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Entonces soy bastante fiel a lo que es la criminología. Y después, en cuanto a la empresa, que es un poco una mentalidad bastante diferente, ¿no? Es un poco lo que venía a contar antes, de forma lo que es tema constante, ¿no? No sé qué frase a lo mejor utilizaría. ¿Es para definir mi...? ¿No? ¿Cómo Sí, es? tu forma de ejercer la criminología. Pues sería básicamente la empresa es una apisonadora. Una apisonadora, porque siempre buscamos dar soluciones a todo lo que podamos, obviamente, o sea, dentro de nuestro límite delincuencial y demás, dar soluciones y además mejorar lo que hay actualmente en el mercado. O sea, si ya hay gente que da soluciones, vale, yo la voy a solucionar, pero encima te voy a aportar un valor añadido, te voy a aportar algo mejor que te va a venir mejor, porque soy criminólogo y él no. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias por haber venido aquí al podcast de la Asociación Aloric, que somos estudiantes de criminología que nos queremos centrar principalmente en eso, en dar conocimiento a la ciencia. Y eso, muchísimas gracias por tu visita y por todo lo que nos has contado.
Yo muchas gracias también a vosotros, si me permitís la palabra, por darme la oportunidad de venir aquí a hablar sobre la criminología, que esto yo creo que es algo que es muy bueno para todos. Sobre todo animar a todo el mundo, todos los chavales y chicos y chicas que acaban de terminar criminología o que están estudiando, a luchar por lo que quieren. Es complicado, ¿vale? No voy a engañar a nadie, es muy complicado. Si no, mirad cuántos despachos de criminología hay, pero se puede. Si hay uno, vosotros podéis también. Entonces, tirarle para adelante y cualquier cosa que necesitéis, pues ayudarnos entre todos y fomentar sobre todo esa ayuda colectiva, ¿vale? Que estamos todos aquí para una misma misión y es hacer de la criminología, primero, hacer de la sociedad algo mejor y por ello aportando con la criminología. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego.